Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos está mirando en este día nuevamente a través de este video. Mi nombre es Jesús Jordán y queremos compartir algo en cuanto a la palabra del Señor este día nuevamente. Y le voy a invitar que vaya a su Biblia, amén. Si tiene su Biblia ahí, si quiere comprobar lo que se quiere hablar de acuerdo a la palabra de Dios, vayamos a la Biblia en el libro de... Vayamos al libro de Miqueas 7:6. Amén. La palabra del Señor ahí nos dice, queridos amigos, queridos hermanos, nos dice así la palabra del Señor en el libro de Miqueas capítulo 7, versículo 6. Porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mas yo a Jehová miré y esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Amén, mis hermanos. Que Dios bendiga esta porción, ¿verdad?, de palabra que se va a hablar aquí. Ya la palabra es bendita por sí sola, pero le damos gracias a Dios por este privilegio, por esta oportunidad que tenemos y por esta oportunidad que también usted tiene, ¿verdad?, de poder mirar o escuchar o tener una comunión con el Señor. Agradecemos a Dios por este privilegio, por esta oportunidad. Amén. Y como título, mis hermanos, a esta predicación le he puesto: los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando la palabra del Señor se refiere a hombre, se refiere, cuando habla así como un tema como este, se refiere a hombre y mujer, a cualquier persona. Amén. Y así que vamos a introducirnos al tema, mis hermanos, como título: los enemigos del hombre serán los de su casa. Como introducción, mis hermanos, quiero decirle lamentablemente que hoy en día, mis hermanos, hay una forma, mis hermanos, errónea, hay una forma que no es verdad, mis hermanos, cuando se les presenta a Jesucristo como Salvador a las personas, cuando se les habla de Jesús el Salvador, el Jesús que cambia las vidas de las personas, mis hermanos. Les decimos lamentablemente muchas veces a la gente, o hay gente que así se la pasa diciendo: mira, que si tú aceptas a Cristo ya no vas a tener problemas, que si tú aceptas a Cristo todo te va a ir bien, que si tú aceptas a Cristo tu familia te va a amar, te va a respetar y va a haber armonía unos con otros en tu casa. Pero no es cierto, mis hermanos. De acuerdo a la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, como el título que estamos diciendo: los enemigos del hombre serán los de su casa. Amén. ¿Y por qué le digo que no es cierto, mis hermanos? Porque cuando alguien, mis hermanos, se acerca a las cosas de Dios, se acerca a una iglesia, se acerca a un lugar para que se les hable de la palabra del Señor, mis hermanos, ya sea el primo, ya sea la tía, ya sea el hermano, sea el papá, sea la mamá, sea el esposo, sea la esposa, sea quien sea que se acerca a las cosas de Dios, mis hermanos, las cosas cambian, mis hermanos. Cambia en el hogar todo, mis hermanos. Todo cambia cuando se les habla a alguien de la familia, de las cosas de Dios, y esa persona cede a una iglesia, a ir a un lugar para que se les predique, se siga instruyendo, siga aprendiendo de la palabra de Dios. Estas personas, mis hermanos, se vuelven en contra de la persona que está aprendiendo o que está conociendo más de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Cuando alguien, mis hermanos, ya sea el papá o sea el hijo, si el hijo va a la iglesia y lo invitó a alguien más y está acudiendo a una iglesia, está yendo a estudiar de la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa muchas veces, mis hermanos? Muchas veces los padres, mis hermanos,
¿Qué le dicen a los hijos? Si tú te vuelves un aleluya, te me vas de la casa. Si tú te vuelves un protestante, te vas de la casa. Nosotros te enseñamos la religión que nosotros tenemos. Muchas veces es lo que pasa, mis hermanos. Corren a los hijos. Corren a los. Incluso hay veces, si la mamá fuera la que empieza a conocer de la palabra de Dios, empiezan a juzgarle sus hijos, a decirle, mira, ahí viene la hermana, ahí viene la aleluya, ahí viene la que se salió de nuestra religión, mira que, y empiezan a hablar y hablar y hablar, mis hermanos. Otras veces, mis hermanos, también si la esposa es la que empezó en los caminos del Señor, pero su marido es un borracho, un alcohólico. Antes la mamá, la esposa, le consentía sus borracheras. E incluso hasta ella iba y le compraba las cervezas, iba y le compraba lo que necesitaba para sus fiestas. Pero ahora, mis hermanos, como la esposa está empezando a conocer de la palabra de Dios, el marido ahora le dice, ay, pero ¿en qué te metiste, mujer? Tú estás loca. Mira que estábamos bien en las fiestas y todo esto y lo otro. Pero ahora la esposa está teniendo un cambio. Pero como dice la palabra del Señor, los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero esto, mis hermanos, es para valientes, mis hermanos. El evangelio, mis hermanos, es para gente valiente, gente que dice, no importa que me digan aleluya, no importa que me digan protestante, no importa que me digan hereje, que me digan lo que sea, pero yo voy a servir a mi Jesucristo. ¿Cómo de que no? Jesús dijo, mis hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12, dice la palabra del Señor, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Solo los valientes, mis hermanos, que no se acobarden, que no se regresen otra vez a lo mismo. Porque va a haber gente, mis hermanos, que de tanto que les están diciéndoles que esto, que aleluya, que esto y que el otro, deciden volver otra vez mejor a donde estaban, a la misma situación que vivían. Pero esa gente que se regresa, mis hermanos, no son valientes. Porque el reino de los cielos, mis hermanos, es solamente para gente, mis hermanos, valientes. Esto es como en un ejército, mis hermanos. Cuando se van a la guerra, mis hermanos, porque van a enfrentarse con el enemigo. Van a enfrentar al enemigo. Pero muchos, mis hermanos, dicen, mejor me regreso. Así es el evangelio, es para valientes, mis hermanos, que se pongan firmes contra las acechanzas del enemigo, mis hermanos. Porque es el mismo enemigo, mis hermanos, que te quiere alejar, que te quiere volver a la misma situación que tú estabas. Satanás no se preocupa, mis hermanos, por los que estén allá en las cantinas, en los bares. Él no se preocupa por esa gente. Él se preocupa por los que quieren buscar de la palabra de Dios, de los que quieren aprender, de los que quieren conocer de la palabra de Dios. De esa gente es de los que se preocupa Satanás, mis hermanos. Amigo, si tú estás empezando a conocer de la palabra de Dios, y si a ti te han dicho que eres esto, que eres lo otro, es el mismo diablo que te está hablando para que tú te regreses. Pero yo creo que tú eres una persona valiente y vas a seguir adelante. No te vas a dejar vencer por lo que te digan. Amén. Pablo, mis hermanos, dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todos los que creen, mis hermanos. Pablo, mis hermanos, era un perseguidor de la iglesia. Pero después, mis hermanos, mi Señor Jesucristo lo llamó para ir a predicar el evangelio.
Y él dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amén. Así tú y yo, mis hermanos, no nos debemos de avergonzar del evangelio porque es poder de Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Estar siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero más sin embargo, mis hermanos, mucha gente se está regresando. ¿Por qué? Porque no entendieron, mis hermanos, el propósito en cuanto a la paz. Ellos pensaron, mis hermanos, que aceptando a Jesús como Salvador, todo sería color de rosa. Todo les iba a ir bien. Pero muchas veces el problema es por los predicadores, mis hermanos, que te predican y que te dicen, si tú aceptas a Cristo, todo te va a ir bien. Si aceptas a Cristo vas a prosperar, vas a tener dinero, carro, casas y todo lo que tú pidas. Por esa razón es de que muchas veces gente, mis hermanos, se vuelve otra vez a donde estaba porque les predicaron una mentira. No entendieron el propósito en cuanto a la paz. Ya que, mis hermanos, lo que Jesús, mis hermanos, cuando dijo que Él nos iba a dar paz, que íbamos a tener paz nosotros, Jesús lo que estaba garantizándonos a nosotros, mis hermanos, es que nos iba a reconciliar con Dios, porque tú y yo, como hombres, éramos hombres pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios, y es por eso que merecíamos nosotros, ya teníamos un destino que era al lago de fuego. Pero Dios dice su palabra que Él envió a su Hijo para destruir las obras del enemigo. Él vino para rescatarnos de ese lugar. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga la vida eterna, mis hermanos. Para que todo aquel que en Él creyere no se pierda. ¿Dónde? En el lago de fuego, mis hermanos. Ese era el propósito de enviar al Hijo, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, a morir por ti y por mí, para rescatarnos de ese lugar que ya estábamos destinados, que ya estábamos, ahora sí que por nuestro pecado íbamos a ir a parar allá. Pero que vamos a ver cuál fue el propósito en cuanto a la paz, mis hermanos, porque como les digo, mucha gente cree que cuando le dice, Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Ellos piensan que iban a tener paz, armonía, y muchos siguen predicando que la paz mundial, no va a haber paz mundial hasta este momento, sino hasta que mi Señor Jesucristo, Él reine, mis hermanos. Porque la palabra del Señor nos dice que la maldad se multiplicará. La maldad cada día va a ser peor, mis hermanos. La paz de la que estaba hablando mi Señor Jesucristo es de la reconciliación que te ibas a tener tú con Dios, yo con Dios. Porque estábamos separados de Dios. El pecado, mis hermanos, nos separaba de Dios. Veamos en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice estas palabras. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mismo ahí en el versículo nos dice, pero tendréis aflicción. La aflicción no es paz. ¿Se da cuenta? David, mis hermanos, también dijo en un salmo, el Salmo 34, 19, dice, muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. Y Jesús, mis hermanos, Jesús, mis hermanos, dice en el libro de Juan 1:11, Jesús dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Jesús, mis hermanos, vino y padeció. Vino a los judíos, mis hermanos, pero los judíos no le reconocieron.
que Él era el Mesías. Por eso le decía en el libro de Juan, mis hermanos, capítulo 14, versículo 27, dice Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, ¿por qué? Porque iban, mis hermanos, a sufrir la causa por Cristo. Iban a ser perseguidos, iban a ser encarcelados, iban a ser azotados, iban a ser, mis hermanos, decapitados, apedreados. Jesús les dice en este versículo de Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No tenga miedo, dice el Señor. ¿Pero por qué? Porque el Señor sabía, mis hermanos, los discípulos sufrieron una gran persecución. A Esteban lo apedrearon, mis hermanos. A varios de los discípulos los decapitaron, a Juan el Bautista. Y a muchos discípulos, mis hermanos, la mayoría murieron siendo mártires, siendo muertos, siendo apedreados, otros crucificados, otros sumergidos en aceite, mis hermanos. Sufrieron nuestros hermanos, los que eran los discípulos en aquel entonces de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y usted cree que hoy, porque estamos en el 2016, no vamos a sufrir? Hay una gran bendición, mis hermanos, porque en este país todavía tenemos libertad, tenemos privilegio de predicar libremente el Evangelio, mis hermanos. Pero en otros países, mis hermanos, se está viviendo la persecución. Se está viviendo como en aquellos entonces, mis hermanos. Allá no puedes predicar de Jesús, no puedes tener una Biblia. Y tú y yo tenemos el privilegio aquí, no aprovechamos la oportunidad para hablar de Cristo, para predicarle a alguien de Cristo. No aprovechas el tiempo, ¿verdad? Es necesario, mis hermanos, predicar el Evangelio a la gente, porque el tiempo se está acabando, mis hermanos. Vamos entonces a ver los versículos, mis hermanos, del libro de Mateo, capítulo 10, 32. Y nos dice así, mis hermanos, Mateo 10, 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que, mis hermanos, muchas veces, mis hermanos, nosotros como seguidores de Cristo a veces negamos a Cristo porque nos avergonzamos. Por eso Cristo dice, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Muchas veces, mis hermanos, negamos a nuestro Señor con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros patrones, con nuestros amigos en el trabajo. Negamos a Cristo. Pero no debes negarle, porque dice su palabra que cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33 dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dice versículo 34, que es la clave de lo que estoy hablando. Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Se da cuenta? La paz, mis hermanos, que el mundo desea, la paz terrenal, la paz falsa que el mundo desea, mis hermanos, que de las que habla la gente muchas veces. Esta es la paz que ahora está mencionando, ahora menciona nuestro Señor acá. No creas que yo he venido para traer paz. Dice que Él ha venido para traer espada. Él vino para traer paz.
Pero la paz que Él nos ofreció a nosotros es la paz para reconciliarnos delante de Dios, para hacernos otra vez amigos de Dios. Éramos enemigos, ahora somos amigos y hijos de Dios. También nos dice la palabra del Señor, mis hermanos, en la Escritura, la espada, mis hermanos, muchas veces la palabra del Señor es la espada de dos filos que penetra, nos dice en el libro de Hebreos 4:12, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es eficaz y más cortante que una espada de doble filo. La palabra del Señor así es muchas veces, mis hermanos. Esta espada, mis hermanos, de la que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando, esta, mis hermanos, cuando uno la habla, cuando uno la predica, mis hermanos, hace daño. Muchas veces no le gusta a la gente que se les predique tal como dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque les duele, les penetra y les entra a los pensamientos y descierne sus pensamientos. Saca todo a la luz la palabra de Dios. Y por eso es que a veces lastima, duele a cada uno de nosotros. Dice el versículo 10:35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, dice, serán los de su casa. En Mateo, en el Nuevo Testamento, ahora miramos esto, ¿verdad? ¿Cómo es que realmente, verdad, cuando usted ahora reconoce a Cristo y empieza a buscar de Cristo, ahora sus enemigos serán los de su casa? ¿Pero por qué? Pues sí, mis hermanos, porque si ahora usted es cristiano, si usted es cristiana, si usted como una esposa es cristiana y ahora ya no le va a consentir las borracheras a su esposo, ¿por qué? Porque ahora usted sigue a alguien que no le agrada todo eso. Ahora usted sigue a alguien que no le agrada las cosas como están viviendo. Y por eso es de que usted ahora les va a dar la espalda a esas personas y no va a seguir el mismo ritmo de vida ahora. Y es por eso de que, si un ejemplo le voy a poner, si usted tiene a un hermano carnal, su hermano carnal viviendo en su casa, en su departamento, usted está casado, tiene su esposa, sus hijos, y usted tiene viviendo en un cuarto a su hermano o a su hermana, entonces la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que no seas adúltero, y usted sabe eso. Y usted tiene a su hermano viviendo en su casa y su hermano le viene y mete una mujer, al rato viene y mete otra, y luego al rato ya deja esa y mete a otra. Y usted se encuentra, usted está de acuerdo con eso. Usted no está haciendo las cosas bien. ¿Se da cuenta? Si usted tiene a su papá o su hermano y si su papá le está diciendo vayamos a mirar al brujo, vayamos con el adivino, con el hechicero, para que nos haga una limpia y esto y lo otro. Y si usted va sabiendo que es malo delante de Dios, usted está mal. Usted tiene que rechazar todo eso. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor todo eso lo condena. Y es por eso de que usted se vuelve enemigo de su familiar, enemigo de los que quieren hacer las cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice, las manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso es de que nosotros, mis hermanos, debemos de vivir como la dice la palabra de Dios. Y va a haber muchas veces, mis hermanos, que nos van a querer envolver en todas estas cosas, en la idolatría, en la hechicería, en enemistades, en pleitos, en los celos, en las iras, en contiendas, en disensiones, en herejías, en envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas así. Pero usted tiene que decir no, a esto ya no.
Y cuando usted le diga a su familiar no, es cuando usted se vuelve un enemigo de su familia. Y es de lo que hablaba nuestro Señor ahí, que sus enemigos serán los de su casa. ¿Por qué? Porque usted ahora predica la verdad. Ahora usted predica lo que dice la palabra del Señor, tal y como es, mis hermanos. Entonces, un consejo para nosotros o como seguidores de Cristo. Nos dice en el libro de Mateo capítulo 10, 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Lo que está diciendo el Señor aquí es, ¿verdad? No es que esté diciendo que nos olvidemos por completo de nuestros padres, que no los visitemos, que no hablemos con ellos. De lo que está hablando aquí, el que ama más a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. O sea, que si tu padre te dice que tienes que ir con el brujo, y tú dices, pues para no faltarle al respeto a mi padre, pues voy a ir. Usted está amando más a su padre que a Dios. Si su padre le dice, vente, vamos a tomarnos unas cervezas o algo así, y usted dice, pues vamos, para no hacerle el desaire a mi papá o a mi tío, sabiendo que no es bueno delante de Dios, usted está amando más a su familiar que a Dios. Ahí usted debe de decidir a quién ama más, a Dios o a su esposo o a su esposa o a su hijo. Si su hija o su hijo, mis hermanos, un ejemplo hoy en día, verdad que se habla mucho en cuanto a los homosexuales. Si su hija se vuelve homosexual o es homosexual y usted porque no quiere tratarla mal y porque o más bien porque usted quiere tener todo tranquilo y dice pues es sus decisiones y esto y lo otro, y sabiendo que la palabra de Dios dice que no debe de ser así. Dios creó a hombre y a mujer, no creó diferentes. Usted, si está de acuerdo, si usted lo que puede hacer es decirle, mire, no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo, le dice a su hijo o a su hija. La palabra del Señor dice así, así, así. Que si él quiere vivir esa vida, es muy su problema. Pero usted tiene que decirle lo que dice la palabra, no estar de acuerdo con ella o con él. Usted debe de aclararle y decirle lo que dice la palabra. Pero no, muchas veces, en vez de decir esto, se ponen y hasta se van a hacer, apoyar todas esas propuestas en cuanto a los homosexuales. Escriben pancartas y se van allá a hacer protesta y huelga para que los acepten. Usted está en contra de Dios si hace eso. Usted debe de decirle lo que es la palabra de Dios. Si no, usted se vuelve un enemigo de Dios. ¿Se da cuenta? Y es por eso de que a muchas veces nuestras familiares no van a entender esto. Nuestras familiares nos van a mirar como que pues ustedes no nos quieren y esto y lo otro y que por qué nos respetan. No, si la palabra es la que nos dice qué es lo que es en sí, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que no le agrada a Dios. Y es por eso que nosotros muchas veces tenemos que hablar lo que es la palabra, porque si no lo hablamos, ¿verdad? Nosotros nos volvemos enemigos de Dios. Así que la palabra del Señor nos dice también, ¿verdad? Que el que no toma su cruz y el que no se niega, el que no toma su cruz y se niega a sí mismo, no es digno de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Negarse es negarse al yo, negarse a lo que nos están pidiendo nuestras familias, negarse a muchas cosas. Muchas cosas nos pueden separar, ¿verdad? De seguir a nuestro Señor Jesucristo, de servirle como Él quiere que le sirvamos. ¿Por qué? Porque muchas veces, mis hermanos, vamos a estar entre la espada y la pared.
pero usted debe de evaluar qué es mejor. ¿Estar contento con su familiar o estar contento con Dios? Amén. Así que mis hermanos, Dios, mis hermanos, nos amó y nos ama. Es tan grande su amor, mis hermanos, para con todos. Él, mis hermanos, nos ofrece una paz a ti, a mí, para reconciliarnos delante de Dios. La paz que nosotros tengamos en esta tierra, mis hermanos, es de acuerdo tú cómo la lleves con tus familiares, cómo les hables, cómo hables con ellos, ¿verdad? Porque hay que ser sabios, hay que ser prudentes para hablar, hay que ser estratégicos para predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero como dice la palabra de Dios, tal y como es. Así que mis hermanos, dice la palabra de Dios en el libro de Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Saben por qué también, mis hermanos? Porque nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, tiene algo mejor para nosotros. Tiene algo mejor para cada uno de sus seguidores, sus hijos. Quizás a ti te dijeron, si vienes a Cristo, si aceptas a Cristo, te va a sanar de esta enfermedad, de este cáncer, de esto. Cristo sigue haciendo milagros, pero no es a nuestro tiempo, no es a nuestra decisión, es a la voluntad de Él. Él mismo les enseñó a sus discípulos que se haga la voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Cristo, cuando oraba en el huerto de Getsemaní, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Y así nosotros debemos de estar dispuestos a decirle al Señor, si estamos pasando por tribulación, por persecución, Señor, si ayúdame en esto que estoy pasando, pero si es tu voluntad que yo esté viviendo así, bueno, aquí estoy, Señor. Pero quiero decirte de que hay una gran bendición para cada uno de nosotros, dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.